Hola estimadas hermanas, para mí es un gran gusto poder dirigirme una vez más a ustedes. En esta ocasión me han pedido que reflexionemos juntas acerca de cómo encontrar la fuerza para mantener el gozo en medio de la prueba. Y quizás es bueno que primero nos preguntemos qué es el gozo. A veces pensamos que es sinónimo de felicidad y aunque en cierta forma sí se le parece, tenemos que tener claro que el mundo muchas veces tiene un concepto de qué es felicidad y que este concepto no necesariamente es igual a lo que es el gozo bíblico. Por ejemplo, quizás alguna de ustedes haya visto una famosa película que se llama En busca de la felicidad. En esta película el personaje tiene un montón de situaciones adversas, su esposa lo abandona y él lucha con su hijo por trabajar y hay un momento en la película cuando él logra por fin el empleo que quería, que está muy contento y dice algo así como, en ese momento, esa fracción de tiempo es a lo que llamo felicidad. Y a veces, no a veces, así es como en el mundo se plantea la felicidad. La felicidad viene de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Un momento agradable, un momento de éxtasis, de algo que nos sobrepasa y nos ponemos más allá de nosotros. Pero eso no es el concepto bíblico de gozo. Cuando nosotros vemos a qué se refiere la Biblia con gozo, nos damos cuenta que tiene que ver más con algo como calma, satisfacción, deleite, plenitud. Y entonces nos damos cuenta que sí, hay ciertas similitudes con felicidad, pero la diferencia abismal es que la felicidad en términos humanos se basa en las circunstancias, mientras que el gozo bíblico se fundamenta en Dios mismo. Él es la causa de nuestra calma, de nuestra paz, de nuestra seguridad, de nuestra satisfacción. Así que ahora sí podemos preguntarnos nuevamente cómo encontramos la fuerza para mantener el gozo en medio de la prueba. Y entonces ahora quiero hacerles unas preguntas más. Creo yo que es bueno que nos preguntemos cómo mantener la fe en medio de la prueba. Ahora, pareciera que estoy cambiando un poco la cuestión, pero lo que yo quiero tratar de argumentar en este momento es que entre el gozo y la fe hay algo muy cercano. Y entre perder el gozo y perder la fe hay una línea muy delgada. De hecho, si nos damos cuenta, muchas personas a veces abandonan incluso la fe con las circunstancias adversas. No solo pierden el gozo, sino que pierden la fe. Por ejemplo, en Mateo 13, si ustedes lo pueden buscar, van a notar algo similar. Allí se encuentra el famoso pasaje de la parábola del sembrador. Podemos notar en el verso 5 y 6, en una parte de la parábola que dice, recuerden que el sembrador está sembrando semillas en diferentes tipos de terrenos y dice, parte de esta semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto la planta, pero no tenía profundidad de tierra. Entonces, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y cuando Jesús explica esta parábola en los versos 20 y 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Ese gozo es superficial, se parece más a la felicidad del mundo, ¿no? Momentánea. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, hay personas que cuando que aceptan al Señor con regocijo y creen que la fe en Dios es lo que quieren, pero cuando la prueba viene, se dan cuenta que no es eso lo que quieren. Y es que la vida cristiana está acompañada de pruebas y eso es algo que tenemos que tener presentes. Así que, ¿cómo mantenemos la fe?
en medio de la prueba y por ende cómo mantenemos el gozo en medio de la prueba. Cuando nosotros empezamos a tener resentimiento, decepción, desilusión, amargura, cuando perdimos el gozo de estar satisfechos en Dios, contentos con Él, son pequeñas muestras de que nuestra fe también está menguando. Quizás nosotras no vamos a llegar al extremo de abandonar la fe, pero sí debemos darnos cuenta y debemos ser conscientes que la batalla por mantener el gozo es una batalla por mantener la fe. Así que teniendo esto presente, yo quiero que ustedes me acompañen a Hebreos. En Hebreos 11 se habla, es el famoso pasaje, hasta se titula como los héroes de la fe. Ahora, yo quiero que primero, antes de enfocarnos en algunos versículos, y vamos a ver más propiamente el capítulo 12, antes de eso quiero contarles un poco cómo estaba la situación para los cristianos que se dirige esta carta. Se le llama Hebreos porque se logra vislumbrar al leerla que los lectores eran judíos, por eso tanta comparación entre el Antiguo Testamento, entre Moisés, entre la ley, entre tantos detalles judíos. Sin embargo, el contexto nos deja ver que estos creyentes estaban siendo presionados por otros judíos no cristianos que querían que volvieran a cumplir con los rituales del judaísmo, con prácticas que los desasociaban de su fe en Jesús. Así que Pablo viene, o quien sea que sea el autor, porque hay dudas acerca de quién es el autor de Hebreos, viene este autor y les dice: ustedes deben permanecer en su fe, y los exhorta de muchas maneras a lo largo de la carta de Hebreos para decirles que estas situaciones que están atravesando no deben de alejarlos de su fe, sino que más bien deben cimentarlos. Y en el capítulo 11 dice, hablando de la fe, que estamos diciendo que para mantener el gozo tenemos que mantener la fe, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego da una larga lista de personajes que mantuvieron la fe. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en todos ellos hay algo común. Esto común es que ellos esperaban algo. Así como dice aquí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces nos vamos a dar cuenta que todos estos autores esperaban algo que no veían, pero creían con convicción en eso. Tenían puesta su confianza en Dios y en lo que Él había prometido. Por ejemplo, en el caso de Abraham, verso 9, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como que si fuera tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, estos personajes que habían recibido la promesa de heredar la tierra, creyeron en eso que Dios les había prometido, pero no lo vivieron. Vivieron su realidad en tiendas como extranjeros, pero afirmados en su corazón en la promesa de Dios. O por ejemplo, Moisés, versículo 24. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí en Moisés nuevamente vemos este ejemplo de que él prefirió vivir circunstancias adversas teniendo en mente el futuro, la esperanza, con gozo. Cuando el creyente puede vivir su situación adversa teniendo presente su realidad y las promesas en Cristo, entonces encuentra gozo en su situación. De hecho, quiero que veamos otros de esos héroes que ni siquiera tienen nombre. Versículo 35. Al principio dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, pero
Otros fueron atormentados. Habla aquí de creyentes que fueron atormentados, no aceptando el rescate, es decir, prefirieron sufrir a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios o vergüenzas y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados es como cortados con sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Habían pensado ustedes en los héroes de la fe en esos términos? Como estas personas tan sufrientes, tan común para ellos fue atravesar la prueba. ¿Tenían ustedes esto en mente? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora aquí cuando dice no recibieron lo prometido, no quiere decir que en balde esperaron, sino que lo que nos está diciendo es que en vida ellos no vivieron esto que esperaban. Así como Abraham vivió toda su vida en tiendas y él no habitó la tierra prometida como posesión propia, así también ellos vivieron su vida bajo circunstancias adversas, pero creyendo en lo prometido. De hecho, quiero que veamos el verso 13. Habla de los patriarcas. Después de decir que habitaron en tiendas, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, por fe, mirándolo. Dice, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, ellos vivieron sus circunstancias adversas, pero teniendo presente lo que venía, lo que Dios había prometido, y pudieron morir incluso sabiendo que en esta vida no lo estaban recibiendo. Ahora, esto nos recuerda mucho, por ejemplo, el tema de la resurrección. Pablo dice que si no hubiera resurrección seríamos los más dignos de lástima, pero nosotros tenemos esperanza. Y entonces, así como todas estas personas mantuvieron la fe y en medio de circunstancias difíciles ellos tenían puesta la mirada en Dios, así también nosotros debemos mantener la fe. Y así es como quiero que me acompañen ahora al capítulo 12 de Hebreos. Y vamos a ver los primeros 4 versículos. Y vamos a ver allí algunos consejos para cómo mantener la fe y al mismo tiempo cómo mantener el gozo. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, después de pasar por esa larga lista de hombres y mujeres de fe, dice, nosotros también, nosotras también, hermanas, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a detenerme por allí un momento. Notemos que aquí el autor está jugando con el lenguaje y está haciendo una metáfora. De pronto dice, por tanto nosotros, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces de pronto nosotros, y hace como que nos imaginemos a todos estos héroes de la fe alrededor de nosotros, a Abraham, a Moisés, a Noé, a todos los héroes de la fe. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces aquí nos podemos imaginar un contexto un poco deportivo, como que si estuviéramos en las Olimpiadas. Y dice, teniendo a todos estos testigos, nosotros también estamos en la carrera. Algo así como que ellos ya no están en la carrera, ellos ya están ahí viéndonos nada más, pero nosotros sí estamos en la carrera. Y noten cómo es esta carrera. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunas traducciones decían que es una carrera de resistencia. Ahora, hay maratones, por ejemplo, que son de kilómetros y kilómetros, son de resistencia. No importa si uno empieza rapidito, a veces dicen que es mejor incluso
no ir tan rápido, pero ir a buen ritmo, de resistencia. Y hay otras carreras que son cortas, de 100 metros, donde hay que darlo todo porque en un ratito se acaba. Esta es más como la maratón, es una carrera larga. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de la carrera? Esto es una analogía para nuestra vida en Cristo. Y nos recuerda que es como una carrera que ha empezado. De hecho, notemos que dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús nosotros obtuvimos esta vida. Sin embargo, en Él también termina esta vida. A veces nosotros creemos que la salvación simplemente se trata de que ya soy salva. Pero no. La salvación, la vida en Cristo es una carrera larga. Ahora, no en el sentido de que a ver si pierdo la salvación en toda esa carrera, sino más bien como ya soy salva, ya empecé esta carrera y todavía me falta mucho hasta que alcancemos la medida de la plenitud de Cristo. Y entonces tenemos que avanzar en esta carrera. Esta carrera más bien es como una figura de nuestra vida en Cristo, como el crecimiento. Nosotros estamos en esta vida, pero Dios nos ha otorgado una diferente y esa hay que desarrollarla, tenemos que avanzar, por así decirlo. Y entonces en esta vida de fe, para mantenernos firmes en la fe, que era un problema que estaban atravesando los hebreos y a veces nosotros también con las dificultades, que así como sucedió a todos esos hombres de fe, a nosotros también nos pasa. Aquí hay dos consejos. El primero es andar livianos. Cuando uno ve a las personas que corren, usan una ropa bastante liviana. Usted nunca va a ver en una maratón o en alguna olimpiada algún atleta con una mochila corriendo, porque lo que quieren es ir lo más livianos posibles. Incluso a veces hasta se desarrollan ropas en todos los deportes, en natación, en lo que sea, para que sea liviano, para que tenga cierta forma, para que no estorbe, probablemente no así como mi blusa con mangas, para que esto de alguna forma no detenga, tiene que ser todo liviano. Buscan que se seque rápido el sudor para que ese peso no estorbe en la carrera y pueda ir más rápido. Así como el atleta debe andar liviano para poder avanzar en su carrera, así también vean en el versículo 1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Empecemos con el pecado. Quizás yo al principio había pensado en preguntar: ¿será que hay algún pecado en nuestra vida? Pero luego me puse a pensar que esa pregunta no era tan adecuada, porque en Juan nosotros podemos ver que todos pecamos. Y más bien la pregunta es: ¿qué pecados nos están afectando ahora? Y quizás no hayan pecados escandalosos de los cuales nosotros a veces decimos no está viviendo en pecado, pero a veces sí no nos hemos despojado de algunos pecados. De hecho, hace poco yo estaba revisando un libro que se llamaba Pecados Respetables, y ahí hablaba de pecados como la pereza, como la ingratitud o ser desagradecidos. Hablaba del pecado del orgullo, del pecado de... no recuerdo ahorita en este momento qué otros, pero de todos estos pecados que ante la sociedad no son tan mal vistos. Y entonces hasta cierto punto se acepta que él se enoje, que él sea orgulloso, que él sea preocupado, pero sigue siendo pecado. Así que nosotros, si queremos estar fuertes en nuestra fe y avanzar hacia la meta, tener presente la meta y esto, y que nuestro gozo sea fuerte, también debemos estar constantemente despojándonos del pecado. Así que yo las invito, hermanas, a que tomen unos minutos para reflexionar de qué pecados necesito despojarme. ¿Será de resentimiento? ¿Será de enojos? ¿Será de una mala actitud, de falta de agradecimiento? ¿Será orgullo, soberbia? ¿Qué será?
falta de perdón, no sé, usted se conoce mejor y evalúese, no lo tome a la ligera, es algo importante. Pensemos en qué cosas necesitamos despojarnos. Pero vean que además de eso dice, despojémonos de todo peso. Es decir, cualquier cosa que nos estorbe en nuestra carrera, en nuestro crecimiento de vida en Cristo, para hacer más robusta nuestra fe, nuestra firmeza en Jesús más grande, despojémonos de eso. ¿Qué será? Por ejemplo, algo que nos sucede mucho es que nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas temporales. Ponemos la mirada, tenemos esperanzas en cosas que no son firmes. A veces nuestra esperanza está en el dinero. Y eso es como una estaca que no nos permite avanzar en nuestra fe. A veces nuestra confianza está en los bienes que tenemos, o incluso a veces en quienes creemos que somos bonitas, o que somos inteligentes, o que somos pilas, que somos buenas para las ventas, para los negocios, no sé. A veces nuestra confianza está en eso. ¿Y por qué menciono esto? Porque saben a veces qué pasa, que cuando estas cosas empiezan a desaparecer por una u otra razón, sentimos que todo se nos viene abajo, porque no nos damos cuenta que en lugar de poner nuestra fe en Dios, hemos puesto nuestra fe en estas cosas. Y entonces a veces nuestro gozo más bien se va porque hemos perdido esas cosas en las que nunca debimos haber puesto nuestra confianza. Así que pensemos en a qué cosas nos aferramos y las queremos llevar a nuestra vida en Cristo y quizás nos estorban. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que un primer paso es estar livianos, y eso implica quitarse, despojarse, soltar esas cosas que a veces anhelamos. No que dejemos de tener planes o deseos o esto, sino que no les pongamos todo nuestro corazón a eso, sino que veámoslo y usemos todo para los planes de Dios. Y nada es imprescindible. Si esto se va, Dios está. Si esto se va, Dios está. Así que a veces tenemos que poder imaginarnos nuestra vida sin nada y estar contentos con Dios. Si de pronto usted piensa y dice, mi vida no tendría sentido sin esto, yo puedo perder muchas cosas, pero esto no lo puedo perder, quizás de eso es de lo que necesita despojarse. No como que si usted tiene un negocio y de eso depende, el despojarse significa cierre su negocio, no necesariamente, sino que debe de desarraigarlo de su corazón, esas cosas en las que no debe estar puesta nuestra confianza, debe estar puesta en Dios. Liberémonos de ese peso. El segundo consejo es poner los ojos en la meta. Y el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra meta es el Señor. Nuestro Señor Jesús fue el que nos trajo a la fe, pero Él es el que va a culminar nuestra fe, nuestro encuentro con Él, nuestra transformación completa en Él y nuestra vida eterna con Él. Ahora es importante tener presente porque Él es nuestra promesa. Así como los hombres de fe tenían en mente esa unión con Dios también, así como Moisés dice que escogió ser maltratado, dice, antes que gozar los deleites, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Es decir, ellos notan que incluso estos hombres de fe del Antiguo Testamento tenían presente esta unión con Dios, esta unión con Cristo. Así también nosotros tenemos que tener presente esa meta, esa promesa de reunirnos con Él y de vivir con Él y saber que hacia allá aspiramos, que nosotros debemos ser transformados para ese encuentro. Cuando nosotros vivimos en esa perspectiva, de pronto las cosas se van ordenando un poco más. Sin embargo, Jesús no solo es nuestro inicio y nuestro fin, sino que también es nuestro ejemplo, porque Él nos enseña también cómo encontrar la fuerza para mantener el gozo en medio de la prueba. Y veamos cómo actúa Él. Dice, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, él tenía presente el gozo puesto delante de él. ¿Y saben cuál era el gozo para Jesús? Nuestra salvación. Él tenía presente nuestra salvación y por eso él estuvo dispuesto a sufrir. Y después de eso el gozo de seguir al lado de Dios. En el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice tal contradicción porque él sí no se lo merecía. A veces nosotros algunas pruebas no las merecemos, otras simplemente Dios las permite para nuestro crecimiento. Pero Jesús definitivamente no merecía esto. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, considerad a aquel. Entonces consideremos a Jesús. Oigan, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, si nosotros no tenemos presente constantemente a nuestro Señor y su sufrimiento y cómo Él vivió, fácilmente nos podemos cansar y desmayar. Porque, ¿qué pasa? Que no solo a veces andamos con una mochila corriendo, sino que a veces nos sentamos y nos ponemos a ver qué es lo que tenemos en la mochila. Y aunque nosotros creemos que nos gustan esas cosas, de pronto nos damos cuenta que esas cosas no son tan duraderas como que queríamos. Como suele ser la felicidad, es momentánea, pero el gozo no es así, el gozo es permanente. Así que si nosotros no queremos desanimarnos y desmayar, tenemos que poner nuestra mirada en aquel que es firme y aquel que sufrió con firmeza. Y oigan el verso 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ahora aquí nuevamente vuelve a sacar el tema del pecado. Y dice que nosotros, y yo creo que ninguna de nosotras bueno, si no estaríamos comunicándonos, ninguna de nosotras ha resistido hasta la sangre, es decir, hasta la muerte, como Jesús sí lo hizo. Él resistió hasta la muerte contra el pecado por nosotros. Ahora, ninguno, ni los hebreos que recibieron esta carta, ni nosotras hemos hecho esto. Así que nosotras debemos considerar a aquel que sufrió y verlo como un ejemplo. Los siguientes versos hablan de la disciplina y dicen que la prueba a veces es una corrección de Dios. No siempre toda prueba es por causa del pecado, pero no debemos olvidar que a veces sí es por eso. Y que cuando es por eso debemos aceptar la disciplina del Señor y ser transformados. Y aun cuando no es un pecado específico el que pareciera que está castigando, a veces no se trata de un castigo, es que debemos recordar que nuestra naturaleza es pecaminosa y que en sí en nosotros hay pecado y que debemos ser transformados y que Dios usa la prueba para transformarnos. Así que nosotras, para mantener el gozo, tenemos que estar conscientes de esta realidad y saber que la prueba debe servirnos para despojarnos del pecado, para dejarlo y poner nuestra mirada en Él y seguir avanzando, seguir creciendo en esta fe en Él. Después de que habla del tema de la disciplina, en el verso 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Me gusta esta imagen porque como que da la imagen de que están todos ahí achicopalados después de lo que está diciendo. Dicen, no, ánimo, levántense. Y a mí me gusta porque de cierta forma recuerda la idea de la carrera otra vez. Vean el verso 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, no se desanimen. Que lo que está roto en nosotras sea sanado, sea restaurado y sigamos la carrera. Avancemos hacia la meta, hacia nuestro encuentro con el Señor y pensemos en esas cosas de Él. Pensemos en sus promesas, en nuestra fe en Él, en nuestro encuentro con Él, en lo que Él ha hecho por nosotras y vivamos así nuestra carrera, vivamos así nuestra vida, avanzando hacia Él, avanzando hacia un mayor conocimiento de Él, pero también hacia un mayor, por así decirlo, parecimiento, que nos parezcamos a Él también. De eso se trata esa carrera, de eso se trata avanzar, de hacernos más como Él. Así que, hermanas, ¿cómo encontrar la fuerza para mantener el gozo en medio de la prueba? Trabajando en nuestra fe, enfocándonos en nuestro Señor Jesús y despojándonos de todo peso,
del pecado principalmente, pero también cualquier cosa que pueda estorbarnos. Y debemos recordar que para unas va a ser una cosa y para otras otra. ¿Qué nos causa peso? ¿Qué nos causa más bien tristeza en lugar de gozo? ¿Qué está distrayéndonos? Despojémonos de eso y pongamos nuestra mirada en Él. Seamos transformadas. Que su gozo nos inunde. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tus muchas bondades. Te rogamos, Señor, que tú obres en nosotras, ayúdanos a mirar a tu Hijo, nuestro Señor, a amarlo, vivir como Él, Señor. Ayúdanos, por favor, danos el valor, la fuerza para despojarnos de esas cosas, Señor, que nos están estorbando, de poner la mirada plenamente en ti, de avanzar hacia ti, de crecer hacia eso que has preparado para nosotros. Es decir, la santidad. Te necesitamos, Señor, por favor, obra en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Dios las bendiga, hermanas.